conectada con nosotros la congresista Echaíz. Doctora Echaíz, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, gracias. No sé si se me escucha. Sí, la escuchamos bien, doctora. Quería muchas gracias. pedirle que nos comente cómo se ha vivido desde el Congreso la jornada de hoy, porque tengo entendido que han llegado varios manifestantes ahí a exigir diversas cosas al frontis del Congreso. Así, bueno, desde el día de ayer, ¿no? Hay una concentración de choferes, que son informales y de otras personas que están exigiendo la derogatoria de una ley que la consideran causante de las extorsiones, del sicariato, en fin, de todos estos delitos que vienen agobiando y causando intranquilidad, zozobra en la población. Y bueno, aquí están. Ayer se conversó con algunos de ellos que en realidad pues tienen una actitud no acorde con una posición de exponer razones por las cuales debería o no derogarse una norma o modificarse según sea el caso. Ellos en realidad exigen la derogatoria, pero no exponen razones, hasta donde yo sé. Ahí está usted dando en el clavo, doctora. Yo entrevisté al señor Hernán Mendieta hace 48 horas exactamente. Él es un líder gremial de Azotrani. Y lo que partió como un reclamo justo y una cosa a la cual todos podíamos de alguna manera plegarnos, adherirnos, rápidamente se desvió y adquirió un matiz político y puntualmente de responsabilización hacia el Congreso. Y así es. Le dije yo que por qué iban a reclamar al Congreso, si el Congreso no era el encargado de dar seguridad ciudadana. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿quién considera que está detrás de estos esfuerzos, de esta presión por derogar la ley? Pues no lo sé. Si lo supiéramos, pues ya tendríamos clara la situación o el panorama. Porque en realidad si se está protestando por un tema de inseguridad ciudadana, no sé qué tiene que ver el contenido o alcance de una norma, ya que son hechos, o este fenómeno criminal no es de ahorita, no es de ayer, inclusive antes de la pandemia ya se veían estas situaciones de extorsiones, de sicariatos, de presiones para obtener algún ingreso económico por parte de delincuentes generalmente de nacionalidad extranjera. Eso luego de la pandemia fue creciendo y la ley se dio recién este año. Alegar o atribuirle a una norma como la causa generadora de este delito no tiene sentido, no hay coherencia. Por tanto, tenemos que concluir que en realidad es un tema de connotación o de contenido o trasfondo político o ideológico, que tiene por finalidad continuar con la campaña de desprestigio y desestabilización de las instituciones, básicamente del Congreso de la República. Porque si nosotros hablamos de seguridad ciudadana, la entidad llamada a la lucha, combate de la delincuencia de la Policía Nacional, como titulares del orden interno. Entonces, ¿qué tenía que ver el Congreso y por qué se focaliza en el Congreso esta situación? Ahora, la definición o el concepto de una figura jurídica de un tipo penal, si bien es cierto, puede ser tenido en cuenta para los efectos jurídicos en la vía de los hechos o factualmente, está muy lejos de ser la causa de las extorsiones. Lo que se busca más bien con la norma es tratar de diferenciar lo que es una organización criminal de lo que es una banda criminal, ya que se han venido produciendo situaciones en las que los fiscales, la policía, consideraban como organización criminal simple y llanamente la reunión de dos personas, sea o no grave la situación de la reunión o si efectivamente estaban o no concertando la comisión de delitos. Y eso ha traído también preocupación y el hecho de que personas inocentes estén procesadas por largos años. Entonces hay que ponerle precisiones para
que los fiscales no tengan dificultades al momento de la calificación y sepan claramente distinguir de lo que es una banda y de lo que es una organización criminal, o sencillamente de cuando se trata de una simple participación criminal en donde tienen que definir roles, situación distinta o exigencia distinta en una organización criminal, donde los roles están definidos y precisamente qué es lo que la caracteriza. Es que yo, y bueno, y muchos de nosotros no comprendemos y vemos que quienes están interesados en esta, dice, derogatoria, son personas vinculadas a los partidos de izquierda, entre otros, ¿no? No, ese es el tema de fondo. Yo le agradezco porque el tema de fondo es el que acaba de decir usted. Ya no van a poder direccionar la justicia para perseguir a los políticos, a los partidos, tildarlos de organización criminal, entre otras cosas. Ahora, sé que el debate continúa a esta hora, doctora. ¿Cómo mide los ánimos? ¿Cree que finalmente prosperaría la derogatoria o se va a mantener la ley? No, yo creo que se va a mantener la ley, porque es una necesidad. Si usted hace memoria, recordará que muchas veces cuando se ha soltado a las de personas vinculadas a un hecho delictivo por parte de la policía, los fiscales alegaban que no había un tipo penal donde adecuar sus comportamientos y que eso le generaba dificultades y, en fin, era un pretexto. Había entonces que hacer esas precisiones que estaban buscando. Ahora, que cuando se decide hacer esas precisiones, el propio Ministerio Público sale en una protesta tipo político con comunicados y otras actitudes o acciones en contra de esta disposición legal. No lo entendemos, realmente es incomprensible. Dicen que no entienden qué quiere decir esto o qué quiere decir el otro. No saben ahora qué cosa es complejidad, no saben por qué se invoca el elemento estructural cuando existen hasta plenarios jurisdiccionales que han establecido los presupuestos y elementos constitutivos de este tipo. Es más, la Convención de las Naciones Unidas ya los ha establecido desde hace mucho tiempo. Ha habido un acuerdo plenario en el 17 y otro en el 19. Ese es el que yo cité, el 00819. Sí, inclusive ahora algunos congresistas decían, por favor, defíname en qué cosa es complejo, qué cosa es estructural, por qué eso de que sigue la cadena de valor, qué quieren decir con la afectación económica. Cosa sorprendente que quien la preguntaba era una persona que se hizo especializada o profesional o economista, ¿no? Otro de los temas que se ha dado, digamos, a conocer en el sentido de que lo están utilizando para desprestigiar la norma aprobada, doctora, yo quisiera pedirle que nos explique, sobre todo porque usted ha comandado la Fiscalía, es que esta ley pone en riesgo el correcto desenvolvimiento de los allanamientos y beneficia al delincuente que está siendo allanado. ¿Por qué eso no es verdad? Bueno, mire, ese es otro tema. Esta es una norma de orden procesal. ¿Por qué se hizo esta modificación en el texto? Para incorporar la presencia del abogado. Porque se venían haciendo allanamientos y siempre se alegaba que se había sembrado elementos o indicios o material que podría servir después como prueba en contra de las personas que estaban involucradas en la investigación o que se les involucraba en la investigación. Ya se había hecho una costumbre y eso ponía en riesgo toda una investigación. Es más, al considerarse lo que no era organización criminal como tal, traía como consecuencia más bien impunidad, porque llegada a la Corte Suprema, esta establecía o definía de que no se trataba de una organización y provocaba o nulidades o absoluciones. Entonces, ¿dónde está la impunidad? ¿En el querer aclarar la norma o en mantenerla para buscar la impunidad? En busca de mantener esa posibilidad de sustraerse de la persecución de la justicia. Yo creo que detrás de esto hay personas interesadas en seguir formando a las organizaciones criminales y que no sean vistos o detectados
en una investigación. Así es que podríamos seguir hablando de las razones o que quién podría estar detrás, si ya se ha convertido en político, se está utilizando una norma y sorprendiendo a los ciudadanos que realmente están preocupados por esta situación de intranquilidad, de zozobra y de terror, ¿no?, en la que viven debido a las acciones delictivas de una serie de delincuentes. Claro que sí. Sé que usted había trabajado un proyecto de ley sobre la magistratura. ¿Qué podemos esperar? Mire, ese proyecto, si efectivamente se presentó, se siguió su trámite en la Comisión de Constitución, ha sido bastante conversado, inclusive a través de mesas de trabajo, de exposiciones en gremiales de todo el sistema judicial, en otro tipo de mesas, en el Colegio de Abogados, no solamente de Lima, sino en el interior del país. Finalmente ha sido aprobado en la comisión, está en la mesa directiva para que sea puesto a debate. Yo espero que en esta legislatura así sea y podamos finalmente aprobarla o no según lo que decidan los señores congresistas. ¿Por qué? Porque esta es una reforma de fondo que tiene por finalidad cambiar la forma de selección de magistrados a efecto de que se garantice no solamente la competencia profesional, sino la idoneidad ética, moral, y se vaya moldeando los perfiles de los profesionales que se requieren para el ejercicio de esta función, tanto de la judicial como de la fiscal. El plazo de esta formación no es corto, es más o menos de 2 años para luego ejercer la profesión en sí misma o la función en sí misma durante 6 meses, pero como un provisional, a efecto de que sea la institución la que determine si efectivamente este profesional reúne los requisitos y tiene el perfil para el ejercicio del cargo. Y sería la primera vez que el Poder Judicial decide o confirma que el personal seleccionado es el adecuado, el idóneo para el cargo. Han habido observaciones porque ya no de fondo, sino en relación al Consejo Directivo, que por qué lo van a integrar magistrados, que por qué no lo integran abogados, o sea, se han buscado sin razones con la finalidad de ir prolongando la puesta en debate del proyecto. Finalmente, como le digo, se aprobó y esperemos que así sea en el Pleno. El otro argumento es que es, digamos, de larga data, pero no es tanto, porque si nosotros vemos el trabajo de la Junta Nacional de Justicia, podríamos confirmar que durante 2 años no han habido concursos, y por eso es la provisionalidad que existe actualmente, pero una provisionalidad que está conformada por profesionales que no han sido formados, que no han sido capacitados, que no responden a las exigencias institucionales ni tienen el conocimiento siquiera del comportamiento organizacional. Así es que eso tampoco yo lo encuentro justificable. Las soluciones inmediatistas ya vemos los resultados que nos ha traído, y mantener el modelo de consejo o junta, como se le quiera denominar, sería no adecuado, porque este viene funcionando hace más de 35 años, desde el año 76, 77 que se instaló en el Perú, y mire los problemas que tenemos. Hemos ido de crisis en crisis, de crisis en crisis, y de reformas en reformas, y de nuevas expulsiones y nombramientos, y siempre volvemos a lo mismo. Esperar 2 años para tener magistrados idóneos para el cargo, yo creo que no es mucho, y finalmente estaríamos garantizando un recurso humano capacitado, transparente, que sea eficiente para el desempeño de la función. De acuerdo, muchísimo más caro es lo otro, es tenerlo express y después que no... Claro. Mire cuánto nos ha costado no haber implementado esta escuela desde hace muchos años que se ha venido reclamando. Lo barato ha salido caro, porque finalmente la inseguridad ciudadana
y la inseguridad jurídica que tiene incidencia en el desarrollo económico del país, porque limita las inversiones privadas. Mire cuánto nos ha costado el detenimiento en el desarrollo y el crecimiento del propio Estado, y la inseguridad, la intranquilidad y la zozobra que actualmente se vive. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que los delincuentes fácilmente salen o entran y salen, digamos, porque así lo decide magistrado, que luego alegan no saber o no poder adecuar sus comportamientos en los tipos penales. Doctora, no puedo dejar de preguntarle, ¿cómo analiza lo que ha sucedido con Marita Barreto? ¿Le parece a usted normal que tengamos una fiscal que no acepte la presunción de inocencia? ¿Cómo analiza la figura de Marita Barreto hasta lo que ha pasado hoy, que definitivamente ha sido ya dada de baja, ¿no?, como líder del equipo? Bueno, ha sido suspendida, claro, y sustituida por otra fiscal. Mire, esa sola expresión de la doctora, con firmeza y casi convencida que la inocencia debe demostrarse, es la demostración clara de la falta de formación profesional de muchos, no digo de todos, los miembros que conforman las instituciones o que están a cargo de los despachos fiscales y también judiciales, porque hemos visto decisiones jurisdiccionales bastante cuestionables que han generado problemas de intranquilidad y fricciones interinstitucionales y desestabilización de las instituciones y del propio Estado. Y mantener a personas de comportamiento inadecuado en las instituciones no le hace bien ni a la propia institución, ni a la sociedad, ni a la lucha contra la criminalidad. La desconfianza de los magistrados en el ejercicio de una función no le puede asegurar a nadie, y más bien es generadora de nuevos problemas y de una intranquilidad ciudadana, porque teme o duda del resultado de las decisiones jurisdiccionales o fiscales en la resolución de sus casos cuando son puestos o sometidos a la decisión de estos. Si no estoy conforme o dudo de la imparcialidad de estos magistrados, entonces ¿a dónde vamos a ir? Y actualmente pues incrementa más la situación, y ahí sí tenemos parte de responsabilidad cuando, contrariamente a lo que establece la Constitución, se le da a la policía funciones que corresponden al Ministerio Público. Y ahí vendríamos nuevamente al tema de que bien se puede inaplicar esa norma por inconstitucional. Estamos en una situación realmente preocupante, porque en el afán de ir solucionando temas con la inmediatez y la desesperación se incurre más bien en actos que abonan a la desestabilización, en vez de ir trabajando lentamente para poner las cosas en su lugar y exigirle a los operadores de la justicia que actúen como corresponde y de manera coordinada cuando así lo exige la norma y las circunstancias, y más aún en este momento donde todos estamos en una situación de alerta, de temor, de miedo por lo que viene sucediendo. Aquí las políticas criminales las define el Estado. Ellos deben ya conocer cuáles son las causas generadoras del delito y deben tener las estrategias para atacar esas causas. Y si las demás instituciones deben contribuir en su accionar con algo para consolidar o hacer efectivas esas estrategias, pues que las difundan, que las hagan conocer, para que el trabajo en conjunto traiga el resultado que la población exige. Pero no se puede decir que una ley está generando la extorsión, está generando el sicariato, porque sí que es, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí que es temerario o desconocer la realidad o no querer ver lo que está pasando, y en vez de luchar para combatirla, más bien estaríamos abonando a que ésta se mantenga. Claro que sí. Gracias por la comunicación, doctora Gladys Echaíz. No, a usted, otro rato podemos conversar con más tranquilidad
porque ahora estoy en medio de una votación que seguro ya se va a iniciar. Gracias por atendernos. Muchas gracias.